Sean bienvenidos, amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Sean bienvenidos, damos la bienvenida también a nuestros hermanos que nos van a ver por la web. En este tiempo que vamos transcurriendo, muchas veces pasamos circunstancias en nuestras vidas, ¿no? Pasamos hechos en nuestras vidas y en los cuales muchas veces decaemos, ¿verdad? ¿Cuántos han decaído alguna vez? Yo levanto dos manos, los pies, y no levanto el otro pie porque seguramente me caería, ¿no? Tenemos una visita extraoficial, dijo un invitado. Bien, pues capaz que se va a predicar los cachorros, ¿no? Bien. Y muchas veces vemos que nosotros decimos siempre que somos hombres de fe, ¿verdad? Pero a veces esa fe se nos va, ¿no? ¿Se acuerdan del profeta? El profeta que agarró y se mató a los sacerdotes de Baal. Era macho, ¿no? Se mató unos cuantos y después, ¿qué pasó? Salió rajando, ¿no? Ese hombre que con tanta fe que enfrentó a los sacerdotes de Baal, llegó un momento y dijo, uy, no, acá me van a matar. Perdió la fe, perdió la confianza en Dios. Y muchas veces eso nos sucede a nosotros, ¿verdad? Muchas veces eso nos sucede a nosotros. Y tenemos en la vida cristiana un termómetro que se llama fe. Y a veces las cosas que hacemos y actuamos está fundado en la fe y en la circunstancia que estamos atravesando. Por eso esta pregunta va para este día. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra fe? Y para eso voy a agarrar el libro de Santiago. ¿Qué les parece? ¿Conocen ese libro? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Lo conocen? Santiago. Tiago, como dicen los brasileños. Vamos a leer el capítulo 1 del libro de Santiago. Un libro que fue escrito en el momento donde se empezaba la persecución, donde había mucha persecución ya sobre la iglesia. Y dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor. ¿Sí? A las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Y dice, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala. ¿A quién? A Dios. A Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada. Pero pida ¿con qué? Con fe. ¿Qué decimos? Tenemos que pedir con fe. ¿Sí? Dígale al lado, pídele con fe, che. No te quedes corto. No dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Amén? Amén. Gracias por tu palabra, Señor. Como le decía, cuando está hablando Santiago en esta carta, nos está hablando de un proceso, ¿no? Habla que la prueba, ¿qué nos tiene que producir a nosotros? Gozo. Y cuando tenemos prueba, ¿qué es lo que nos produce a nosotros? Tristeza, ¿verdad? Ay, ¿por qué a mí? Ay, Señor, ¿no? Y empezamos a llorar, nos fatigamos y nos sentimos angustiados a través de la prueba, ¿verdad? ¿Sí o no? A mí me pasa, no sé ustedes que son súper espirituales, estoy seguro que no, pero a mí me sucede. A mí me sucede, a veces cuando pasan ciertas circunstancias me pongo hasta de mal carácter. Acá pregúntenos si no a la patrona, ¿viste? A la jefa, a la pastora, va a ver lo que le va a decir el lindo carácter que a veces tengo cuando paso pruebas, ¿no? Pero, ¿para qué es
la prueba. La prueba nos acrecienta la fe. ¿Y para qué es la fe? Para tener paciencia. Señor, dame esta cosa, por favor, pero ya queremos, ¿viste? Somos bien pacientes nosotros, ¿verdad? Y cuando no nos contesta, nos enojamos. Pero dice que la fe justamente produce paciencia. Y es que en la paciencia se perfecciona nuestro carácter. Por eso dice, esa paciencia nos llevará a ser perfectos y cabales. Y cuando tú has logrado eso, no te va a faltar nada porque le crees a Dios. Entonces ahora, la idea de esta prédica es que conozcamos lo que ocasiona que perdamos nuestra fe, lo que nos hace débiles en la fe, lo que nos debilita en la fe. ¿Sí? Yo siempre les voy a recomendar, traigan un cuadernito y anótenlo. Bueno, ustedes tienen la ventaja de que, bueno, en mi época se anotaba. Ahora les mandamos el video y ustedes lo ven 1, 2, 3 veces. Y me alegro. La hermana María nos comentaba el domingo pasado, yo recibo el mensaje y lo veo 5 o 6 veces en casa y voy entendiendo mejor, porque a veces no entiendo bien cuando habla el pastor, pero después, pastor, cuando yo lo escucho en casa, voy entendiendo mejor. Y eso sería una buena práctica. En mi época, cuando yo era joven, agarraba un pedazo de carbón, una piedra y escribía lo que decía el pastor, ¿no? Para que tengan idea más o menos de la edad que tengo, ¿no? Ahí. No digo un estilógrafo en arcilla, porque eso ya sería un poquito más viejo, ¿verdad? Mi pastor creo que escribía así. Bueno, una de las cosas que atenta contra nuestra fe es cuando nosotros vemos nuestra fe que va contra la lógica. Y es que el manual de Dios no tiene lógica. Y nosotros no queremos entender. Siempre queremos razonar humanamente. Y nos damos por vencidos. Porque como no entendemos y queremos que se haga a nuestra manera, nuestra fe se debilita. Pero es que Dios no tiene un manual de cómo actuar. A Dios no le podemos poner parámetros. Todos los hombres de fe han sido trabajados de diferente manera. ¿O es que acaso Abraham es igual que Jacob y Jacob igual que Isaac? ¿O Isaac igual que Moisés o Moisés igual que José? No, cuando tú ves cómo trabaja con cada uno de los hombres de la Biblia, con cada uno de los profetas de la Biblia, si vamos a un ministerio, o con cada uno de los apóstoles de la Biblia, cada uno es especial y Dios trabaja de diferente manera en tu vida. Entonces no intentes razonar a Dios. Uno de los grandes problemas que tenemos eclesiásticamente dentro de las iglesias es que a Dios lo ponemos en parámetros. Y decimos, Dios solamente puede actuar de esta manera o de esta manera. Si sale de ese encaje, no es Dios. ¿Quién le dijo? No lo razone a Dios. Ese es un gran error. Fíjense. Uno diría, ¿cuál es el pueblo de Dios? ¿Usted qué me diría? Israel. ¿Así? ¿Usted no leyó que dijo, y he mandado a mi pueblo Babilonia a que castigue a Israel? Dice, ¿cómo? A ver, un momento. Sí, dice. Ahí, búsquenlo. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso, es omnipotente, es omnipresente. Tiene sus propias cualidades que lo hace imposible de enmarcar. ¿Sí? Y cuando nosotros queremos actuar, inclusive como nosotros sabemos que debemos actuar, Dios te puede cambiar el pensamiento. Tenemos a Pedro. ¿De dónde vienes, Pedro? Vengo de pescar. ¿Pescaste algo? Nada. Y le dice, Pedro, tira las redes. Pero Señor, y Pedro era un hombre de pesca, era su laburo, no conocía otro trabajo, Pedro. Pero dice, en tu nombre lo voy a hacer. ¿Y qué hizo? Pescó. Se le hundían las barcas.
Llamó a otros para que le ayudaran a cargar el pescado. Por eso es que cuando nosotros actuamos por fe, y actuar por fe es creyéndole a Dios. ¿Me dejo entender? No solamente es creer, sino es creerle. Tomar por verdad lo que Dios nos dice. ¿Sí? Otra forma que ahoga nuestra fe es cuando actuamos en base a nuestros sentimientos, en base a nuestro estado de ánimo. Cuando estamos bien, le creemos todo a Dios. Cuando está mal, ¿dónde estará Dios? Dios está en el mismo sitio. No se fue para ningún lado. ¿Y qué hacemos con nuestros sentimientos? Ay, Señor, yo polvo de la tierra, gusano de Jacob. Y te minimizas a lo mínimo. Nos subvaloramos. Y consideramos que Dios no nos puede responder. Y desechamos muchas veces hasta ministerios. Porque nuestro ánimo nos dice, tú no eres merecedor de eso. Y escuchamos algo que no tiene nada que ver con Dios. Nos ataca miedo, pánico. Y no queremos cumplir lo que Dios nos dice. Ese es un acto de poca fe. Si yo estoy acá es por la gracia de Dios. Dios es el que me dice lo que tengo que decir. Y si yo no dijera lo que tengo que decir, yo me privo de las bendiciones de Dios. Y le echamos la pelota a Dios, ¿verdad? Ay, no tengo, porque justamente porque no estás obedeciendo y actuando conforme a la fe. Otra de las formas en las cuales nuestra fe decae es cuando no permitimos que Dios haga su trabajo. Deja que Dios haga su trabajo. Y eso se debe muchas veces a que nosotros no permitimos justamente o no encontramos una respuesta inmediata a nuestra oración. Santiago, ¿qué decía? La fe produce paciencia. Deja que Dios haga. Dios le prometió a Abraham, ¿qué cosa? Que iba a tener hijos como las arenas del mar, como las estrellas del cielo. ¿Y ahora cuántos años tuvo Abraham su hijo? Era viejito, ¿no? Tenía su edad Abraham. Él se desesperó, ¿no? Será por eso que será el padre de la fe, digo yo, ¿no? Había que estar ahí, ¿no? Esperar. Bueno, Señor, una alegría, por favor, tu nietito, mi hijito. Ya estaba para bisconieto ya, pero él tuvo a los más de 100 años el hijo. ¿Sí? Igualmente, los procesos que Dios hace no son inmediatos en ninguno, ni en Moisés, ni en José. Nos damos cuenta, ¿verdad? A los 40, a los 80 libera, a los 40 Moisés sale de Egipto, ¿para qué? Al desierto escapando, a los 80 los trae, a los 120 viene a la tierra prometida y ni siquiera ingresa. ¿Se dan cuenta? Dios tiene procesos. Una de las cosas más tremendas por las cuales nuestra fe es dinamitada, es menoscabada, es mermada, es porque solemos escuchar muchas veces a gente negativa. No le preste oídos a esa gente. Usted cierre las orejas y sigue el trazo de Dios. En el camino del Señor, déjeme decirle, y eso se lo digo por experiencia en mis cortos, poquito más de 40 años, no saque cuentas, por favor, no se ría de mí. Siempre va a encontrar a alguien que le diga, no creas eso. ¿Por qué a ti te va a dar Dios eso? ¿Por qué te tiene que conceder a ti? Y te empieza a bajar la guardia. ¿Eso es bíblico? Es bíblico. Ahí tienen a Esdras y a Nehemías.
siempre va a encontrar un Sanballat, un Tobías, dentro del pueblo de Dios. Que va a decir, no, tú no puedes. No, ¿para qué? Así está bien, déjalo. O gente que va a buscar un pretexto y dice, no, tú quieres hacer eso por orgullo, por vanidad. No, cuando tu voluntad es en base a la función de Dios, sigue adelante. No dejes que nadie corte tu bendición. No hagas caso a palabras negativas. Y ahí viene la otra, las circunstancias que nos toca atravesar, ¿verdad? Muchas veces las circunstancias no nos permiten seguir creciendo en fe. No nos dejan crecer. Nos oprimen. Y nuestra fe se ve menoscabada también. No te fijes en las circunstancias. ¿Qué dice la palabra? Que tenemos que tener puestos los ojos ¿en quién? En Cristo Jesús. Y acuérdate también lo que dice en Romanos 8:2, que para los que aman al Señor, todas las cosas ayudan a bien. ¿Sí? Amén. ¿Qué dijo? ¿Una parte? ¿Alguna cosita nomás? ¿Cuando estás bien nomás? No, dice, todas las cosas ayudan a bien para los que son llamados a su propósito. Y déjeme decirle que usted es un llamado, si no, no estaría sentado acá. Amén. Y el que nos va a ver por internet, que de repente nunca ha pisado una iglesia, usted es un llamado, por algo está escuchando este video, mi amado. ¿Sí? Todos tenemos un propósito, que nadie nos impida seguir creciendo en nuestra fe. Pero ¿saben también por qué estas primeras 5 circunstancias nos apremian y nos quitan la fe? Por una cosa que sucede también en el pueblo. Por el desconocimiento de la palabra de Dios. El gran problema de nosotros es que no conocemos la palabra, por tanto el engañador fácilmente nos tilda, fácilmente nos enmarca, fácilmente nos apresura y tomamos malas decisiones. Nos dejamos guiar por el sentimiento, ¡ay, miserable de mí! ¡No! Pero cuando tú conoces la palabra de Dios, dice, esfuérzate y sé valiente, yo estoy contigo. Amén. Aunque un ejército acampe contra ti, no temerás mal alguno, porque yo estoy contigo. Amén. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Pero como tú no conoces la palabra, ¿qué haces? Dudas y dudas de Dios. Tenemos que empezar, amados míos, a tomar la palabra de Dios como una herramienta principal para crecer en la fe. Porque si no conocemos la palabra de Dios, otra de las cosas que nos va a atacar nuestra fe es la culpa. El diablo es un experto en acusarte. Y cuando tú quieres tomar algo, cuando Dios te quiere bendecir con algo, y es más, te lo pueden estar entregando, tú dices, ay, ¿cómo me va a bendecir a mí si yo soy una pecador? Un pecador. Ay, no sabe, pastor, yo cometí tal y tal, mi vida era así, así. Y te empiezas a acordar del pecado de tu nacimiento. Yo me acuerdo de una persona muy cercana a mí, que un día estábamos orando con unas hermanas en casa, me acuerdo, y la persona lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y una de las hermanas es tomada por el Espíritu Santo y le dice a esta persona, ¿por qué lloras? ¿No sabes que yo ya te he perdonado tus culpas?
Cada vez que tú lloras, yo lloro porque mi corazón se siente contristado, porque no entiendes que yo ya te perdoné tus pecados. Ya eres limpia, no me importa lo que has hecho. Ahora eres una nueva criatura. Ahora eres mi hija. Y eso es lo que hace el diablo. Siempre te va a culpar. Pero Dios es benigno. Dios es misericordioso. No vaya a ser que Dios nos pregunte como en Romanos 2, 4 a 5 dice: oh, menosprecias las riquezas de su dignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entendamos que Dios es benigno. No ignoremos eso. Dios es benigno. Porque si tú no crees en el perdón de Dios, es porque tu corazón está duro. Por eso dice: pero tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoros para ti ira de Dios. Fíjense, el no querer recibir ese perdón, lo único que ocasiona a Dios es que es ira. Por eso, amados, no permitamos que el diablo nos ande acusando. Dejemos que el Espíritu Santo rompa esa coraza. Esa coraza de no querer soltar el pecado, porque eso es no querer soltar el pecado. Por eso es que te acusan. Porque estás colgado del pecado. Cuélgate del Espíritu Santo, cuélgate del Señor. No estés con el llanto de la culpa. Estate con el llanto del gozo, que es más lindo. ¿Sí? Porque el gozo del Señor, ¿qué es? Nuestra fortaleza, ¿verdad? Amén. Así dice la palabra, ¿no? Sí, sí. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así que tómese de Él. Por tanto, les recomiendo que no se presten al juego del enemigo. ¿Y cuál es el juego del enemigo? Mentirles con tu salvación, mentirte y acusarte. Pero ¿sabes con qué también juega? Muchas veces con tu reputación. Y eso es para los que ya están metidos en el trabajo de la obra. Cuando tú empiezas a trabajar, siempre van a tratar de encontrarte fallas. Ay, mira cómo habla ese pastor. Ay, mira lo que dice ese pastor. Ay, no se peinó ese pastor. Lo lamento, no tengo pelo para peinarme yo. Y ningún siervo puede decir que nunca han hablado mal de él. Siempre han hablado mal de nosotros. Te conozca, no te conozca, más o menos, no importa. Y es que el enemigo trata de golpear a todos nosotros por nuestra reputación. Mintiendo o no mintiendo. ¿Sí? Recuerden que estamos en guerra. Y en la guerra, ninguno que va a la guerra deja de sufrir. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque por más que tú quedes íntegro, puedes perder a un compañero en la batalla. ¿Sí? Siempre vas a tener algún arañón. ¿O no? Porque si tienes que ir a atacar al enemigo, te tienes que tirar al piso, arrastrarte, ver, capaz que estás pasando. Siempre algún arañón vas a ligar. Como lo más leve. O vas a perder un miembro, una pierna, o vas a ser herido por una bala. No sé, pero estás en guerra, mi hijo. Por tanto, no le prestes orejas al enemigo. En nuestras causas, las adversidades y las calumnias y todo lo que puedan hablar de ti, pon en la mano del Señor. Mía es la venganza, Señor. Mía es la venganza. La gente que a mí muchas veces me ha atacado, Señor, hacete vos cargo. Te lo pongo en tus manos.
y Él hace como tiene que hacer. Y recuerda, los tiempos del Señor son los tiempos del Señor. ¿No es a tu tiempo? Dice que la fe es la certeza de lo que se espera. No es la certeza de lo que ya te da. Es la certeza de lo que se espera. Y es que esta cosa de falta de fe trae consecuencias en nuestras vidas. Tomar decisiones equivocadas hace que se retrase la bendición en tu vida. Tomar decisiones equivocadas de fe trae maldición para tu vida y tiene un costo. El hermano Josué estaba hablando acá y decía de la tierra prometida, ¿verdad? Cuando los jóvenes entraron, los 2 espías, a la tierra prometida y decidieron creer a los 10, que dijeron, no, esa tierra es de gigantes, es tremenda. Y no creyeron a los 2 hombres que dijeron, si nosotros vamos con Dios, lo vamos a hacer. Esos eran hombres de fe. Y decidieron escuchar a los otros 10 cabezones. Tuvieron que pasar 1 año por cada día que les demoró llegar a la tierra prometida. De Egipto a la tierra prometida demoraron 40 días. Visitaron y tuvieron que dar 40 años vueltas en el desierto para volver a tomar. Resultado de no actuar por fe y no creerle a Dios, le costó la vida a los mayores de 20 años. Ninguno de esos. Esos se olvidaron de lo que habían visto en Egipto. Ellos se olvidaron cómo Dios había mandado las plagas. Ellos se olvidaron cómo atravesaron el Mar Rojo. Ellos se olvidaron todos los beneficios, el maná que Dios les ha dado, la carne que les había dado en el desierto, el agua que había hecho brotar en la roca. Se olvidaron cuando vieron gigantes y dijeron, uy, acá no podemos. ¿Y qué? ¿Lo otro qué cosa? Hermanos, a veces actuamos así. Y por no dar ese paso de fe, pagamos un costo. Seamos atrevidos. Seamos osados. Los intrépidos, dice la palabra, arrebatarán el reino de los cielos. Y eso es lo que está buscando. Ser intrépido es ser un hombre de fe. Es un hombre que le cree a Dios. Porque cuando tú no le crees a Dios, eso te va a producir inseguridad. Esa es otra consecuencia. Y cuando tú eres inseguro, te vuelves incrédulo. Y recuerda lo que dice Mateo 13:50, que Dios no hizo milagros en esa ciudad por su incredulidad. Porque había incredulidad entre ellos. Y es que eso nos trae también la pérdida de paz y confianza. ¿Cuántas veces han escuchado, ay hermanita, ore por mí, por favor? A usted Dios le escucha. Pero si el Dios mío es el Dios tuyo, ¿qué me estás diciendo? Yo tengo privilegios ante Dios. Yo bajo de este púlpito y soy tal como ustedes. Soy un hermano más. Que tengo una responsabilidad de pasarle la palabra a ustedes, ¿correcto? Pero a nivel de oración, a nivel de trato con Dios, ¿es igual? De repente algo nos diferencia. Y es que justamente mi intimidad con Dios puede ser un poco mayor que la suya. Pero usted puede también tener intimidad con Dios. ¡Claro que sí! Eso es lo que le va a ayudar a crecer. Cuando usted crece en su relación con Dios, cuando usted agarra y ora todos los días, cuando usted le canta todos los días a Dios, cuando
alaba y le agradece en toda circunstancia. Dios dice, ese es mi hijo, échale. Ese es de los míos. No importa lo que le hagas. Ahí está. Dios mirando a Job. No toques su vida. Haz lo que quieras. ¿Y él qué dijo? Yo sigo creyendo en Dios. Odia a tu Dios y muérete y maldícelo. ¿Por qué? Dios dio, Dios quitó. Alabado sea Dios. Que solamente en las cosas buenas voy a alabar a Dios. Hombre de fe. Por eso cuando su fe esté débil, pregúntese, ¿por qué estoy dudando de Dios? ¿Por qué? ¿Alguna vez mi Dios me ha fallado? Yo puedo decir que a mí jamás me falló. Por eso el salmista decía, aunque ande por valle de sombras, no temeré mal alguno. Porque mi Señor está conmigo. Tú me infundes aliento, tu callado me da fuerza. Y delante de mis angustiadores me sirves. ¿Por qué temes? ¿Por qué tienes poca fe? Si Dios acaso no prometió suplir todas tus necesidades. Pregúntate, ¿el Espíritu Santo mora en mí? Le abrí realmente mi corazón y le dije, Señor, mora en mi corazón y seré uno contigo. ¿Acaso ese Dios es mentiroso? ¿No te prometió estar todos los días de tu vida junto a ti? Pregúntate cuando te falte la fe. ¿Hay algo imposible para Dios? Amados, no es tiempo para perder la fe. En este tiempo el mundo ha perdido la fe. Y mire cómo estamos andando. Porque también es tener fe, es amar a Dios. Y el amar a Dios es temerlo y honrarlo. Y el mundo ha perdido la honra y el amor a Dios. No seamos parte de este mundo. Tómate de Dios para que podamos salir victoriosos. Y cuando nos digan, ¿cómo está tu fe? Como dicen, Vicky, like, un dedito para arriba. ¿Sí? Amén. Amén. Pongámonos de pie. Oremos, Señor. Tú conoces las circunstancias que estamos atravesando, Señor, y no te podemos engañar, papá. ¿Cómo está nuestra fe? A veces, Señor, está como una flama ardiente al 100%, capaz de quemar un bosque. Pero a veces también está como una pequeña llamita que no puede prender ni mi cocina, Señor. Señor, ayúdanos a no ser oscilantes. Tu palabra por eso decía, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, la cual es abundante y sin reproche, y le será dada. Dame sabiduría para no dudar de ti, Señor. Para no ser, como dice, semejante a una onda de mar que se arrastra con el viento, Señor. Yo no quiero estar en eso. Yo
estar plantado a tus pies, como esa palmera firme, al borde del mar. Que venga el huracán, no importa. Yo sé que tú eres mi sustento. Podrá doblarme, podrá dejarme sin hojas, pero mi cimiento estará firme. Señor, no permitas que sea hombre de doble ánimo, inconstante en tus caminos, ni en mis caminos, sino que sea un hombre decidido a seguirte, a servirte. Ayúdame a tener un real concepto de mí mismo, Señor, porque yo soy hijo del Dios Altísimo, tu hijo. Ayúdame a entender, Señor, de que tú eres mi Padre y que tú siempre me cuidarás y me guardarás. Y por más que cometa falta, sé que me vas a perdonar. Porque si un padre en el mundo perdona a su hijo, tú que eres el Padre del universo, cuya esencia es el amor, sé que puedo correr a tus brazos y encontrar el refugio en mis peores momentos. Si un padre sale a buscar en la noche a su hijo drogadicto o alcohólico, o va a la cárcel a buscarlo por más terrible delito que haya cometido, tú, Señor, eres mucho más que nosotros. Y siempre nos vas a mirar con tu amor, con tu gracia, con tu misericordia. Papito, incrementa nuestra fe. No que creamos en ti, sino que te creamos a ti, Señor. Que tomemos tu palabra como real, para que nuestra fe día a día sea más y más grande. Gracias, Señor. Gracias en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que tengan una linda semana. Amén.